Esta voz que escucháis es una nueva voz que empieza a formar parte de esta familia. Apenas tiene unas horas de vida y es la voz de Maya, que ha nacido hoy a las 6:30 como buena cafetera muy madrugadora. Sus papás, Fer y María, dicen que ha ido todo bien y desde aquí queremos daros la enhorabuena. Empezamos este día con muchos nervios, también por esta gran buena noticia con la que empezamos hoy, porque la vida se abre paso en este mundo convulso. Maya, aunque esto del mundo convulso lo repitamos hasta la sociedad en este programa, también tiene cosas maravillosas. Y tú eres la demostración de ello. Bienvenida a la familia cafetera. Y muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos una noticia tan bonita en un día como hoy, 13 de mayo. Es tu día. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to leave. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember yours is a light that the darkness cannot be. That yours. Hoy hemos empezado con un poco de nervios, con esta gran noticia con la que hemos empezado el día. Bienvenida una vez más, Maya, a este mundo. Ya verás cómo es muy entretenido, es maravilloso. Y eso, a pesar de las malas noticias, siempre hay una buena que lo eclipsa todo. Y es la de tu bienvenida a la vida. Hoy empezamos así el programa, pero como sabéis, todos los días también hablamos de actualidad en este programa. Y nada, vamos allá. Luego hablamos largo y tendido de una cita que tenemos hoy en el Círculo de Bellas Artes a las 8:30 y en la que tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que recordar. Vamos allá. When you're caught in the darkness that comes over me, remember yours is a light and the darkness cannot be. That yours is a light and the darkness cannot be. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Desayuno de la resistencia. Para no estar sola, vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ay, Dios, mi bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno. Son las 8:30. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Por fin me he hecho mecenas. Y quería daros las gracias porque habéis entrado en un momento muy dulce
de mi vida y para mí representáis 4 cosas en las que yo creo mucho, que son el amor, el acercamiento, la apertura y sobre todo con vosotros el aprendizaje. Y como valoro muchísimo el trabajo, me he hecho mecenas y espero que duréis mucho, mucho, mucho tiempo. Un saludo y adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Es que mañana mismo vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad, reduciendo así el recibo que pagan las familias, las empresas y las industrias en nuestro país. Que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer en el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Cuando has estado en un grupo de amigos o cuando en tu centro de trabajo tú dices me duele de verdad mucho la regla, o sea, no puedo trabajar y eso no se te reconoce, es como exagerada, ya está intentando escaquearse otro día más, cuando en realidad hay muchísimas mujeres que de verdad tienen unas reglas tan dolorosas. Esa es una de las cuestiones que queremos abordar, porque es que hay mujeres que no pueden trabajar y no pueden desempeñar su vida durante algunos días al mes porque sus reglas son verdaderamente dolorosas, ¿no? Hay distintos borradores que se están trabajando de esta ley, como sucede en general, pero quiero dejar un mensaje muy claro. Este Gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres. Precisamente una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Laboral de género, y esta lo es, y por tanto con las singularidades que debemos de tener. Por tanto, completamente a favor. Yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro y que lo que debemos de hacer desde los poderes públicos es garantizar efectivamente que las normas no tienen impacto de género. Estamos planteando aumentos salariales para el año 22 del 3,5%. Estamos hablando de un acuerdo a 3 años que para el año 23 haya un aumento salarial del 2,5% y estamos planteando que para el año 24 ese aumento sea del 2%. Y eso lo hacemos fundamentalmente para que no haya ninguna duda de que los salarios, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tenemos ninguna responsabilidad en la subida del incremento de los precios en nuestro país. Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional presentadas por los grupos parlamentarios Plural y Republicano. Comienza la votación. Presentes 322 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí 36 más un voto emitido telemáticamente, no 286 más 13 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad.
Creo que he sido clara en una posición que la senadora del Grupo Vasco, y ustedes conocen muy bien, ya en el año 16, pero en el año 20 el PNV ha suscitado una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Bueno, yo soy clarísima. Una ley de secretos oficiales, presidente, que está rubricada por Carrero Blanco, no puede atender a las necesidades de seguridad de un país del siglo XXI. Hoy quería anunciaros que tenemos el compromiso de nuestro socio de gobierno, que hemos alcanzado un acuerdo con nuestro socio de gobierno para llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros en el próximo mes de septiembre. Yo creo que, dado que es un compromiso del acuerdo de coalición, dado que es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es muy buena noticia que ya tengamos un compromiso sobre la fecha para llevar este texto tan necesario y tan urgente precisamente al Consejo de Ministros. You want me to wake up, but I'm strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me to wake up. Muy buenos días, que no nos hemos dicho los buenos días. Sí, es una gran noticia con la que hemos empezado hoy. Veo que os ha dejado flipando. A muchos también, porque Maya no pensaba venir hasta el día 28, pero se nos ha adelantado. Tenía muchas ganas de descubrir este maravilloso mundo y de darse a conocer entre la familia cafetera. Así que bueno, todo se ha precipitado, pero como en la cafetera estamos muy acostumbrados a improvisar, a adaptarnos a las nuevas circunstancias y sobre todo si es con una gran noticia como es el nacimiento de Maya, pues bienvenido sea. Hoy es la desvirtualización en el Círculo de Bellas Artes. Os pedimos que estéis a las 8:30. El acto está previsto que empiece a las 9 menos cuarto, como ponen vuestras entradas. Tenéis que entrar con la entrada. Pero como hay poco tiempo para entrar, os pedimos que seáis previsores y previsoras. Y bueno, que estéis a las 8:30. Como esto sucedió ayer por la tarde, pues nos hemos ido adaptando. Os pedimos que esta tarde seáis muy participativos, que nos ayudéis mucho a Pai y a mí. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien, muy, muy bien. De hecho, creo que algo de envidia tiene Fer también. Pero bueno, Fer, te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a María. Os damos la enhorabuena desde aquí, desde el programa. Que disfrutéis de Maya. Y nada, que en la próxima desvirtualización pues ya nos veremos. Dice Talliche, dice Mary, que nos lo vamos a pasar genial. Pues claro que sí, claro que sí. Está todo preparado ya. Está todo preparado. Muy buenos días a todos y a todas, las que os habéis levantado pronto, como cada mañana. Sideral Cat, Belkis, Cristina, que Cris Mola creo que ya está por aquí por Madrid. Dice, qué calor hace en Madrid. Sí, veréis preparadas y preparados, porque aquí hace un calor que ya esto parece verano. También tenemos por aquí a Jorge, V de Vendetta, Augusto Sánchez, Néstor Menta, Adrián, M, también Obdemurian, Mamen. Muy buenos días a todos y a todas. También a aquellas personas que estáis escuchando en diferido. Que sepas, Fer, que que os mandan a los dos unas grandes felicitaciones por este chat, que este chat está que arde. Y bueno, la desvirtualización, puntualidad. Por favor, llevad mascarilla para evitar cualquier tipo de riesgo, que vamos a ser mucha gente.
venid con muchas ganas de hablar y de participar, con una sonrisa, aunque no nos la veamos por la mascarilla, y venid con vuestra entrada. Creo que no me dejo nada más, pero bueno, si me lo voy dejando, pues me lo recordáis. Podéis ir haciendo preguntas también sobre la desvirtualización y me las voy apuntando y las resolvemos al final del programa. Esto es un programa de actualidad, aunque no lo parezca, así que ahora sí, vamos a intentar repasar todos los asuntos que han sucedido en las últimas horas, así que arrancamos. God blows in your ears and in your soul. I had a dream I saw her in a forest. I never got the image off my mind. I never knew the love that went before us. But that's the moment I was stuck in time. Y ya vamos abriendo las portadas de periódico para conocer los asuntos que ha destacado la prensa de papel, la prensa nacional de papel, y coinciden en un asunto internacional, y es que, como dice el diario El País, dice: Finlandia desafía la furia de Moscú al pedir ingresar ya en la OTAN. Dice: la alianza promete una adhesión fluida y rápida del vecino de Rusia. La noticia es que Finlandia quiere ingresar en la OTAN. En este contexto en el que nos encontramos, también en el diario ABC dice: Finlandia provoca la ira de Putin al pedir refugio a la OTAN. Y también en el diario El Mundo dicen: Rusia amenaza con medidas militares tras pedir Finlandia su ingreso en la OTAN. En La Vanguardia titulan: Finlandia desafía las amenazas rusas y opta por entrar en la OTAN. Explican que el presidente y la primera ministra del país nórdico anuncian el abandono de la política de neutralidad. Y además, en este contexto en el que nos encontramos, hemos conocido también que Rusia suspende el envío de gas a Europa a través de Polonia. El pasado fin de semana, decía el diario.es, el G7 se comprometió a eliminar su dependencia de la energía rusa. El asunto energético es uno de los asuntos también que está sobre la mesa, que afecta también directamente sobre los bolsillos de la ciudadanía. Así que sobre esto, el propio presidente español, Pedro Sánchez, anunciaba que este viernes aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario, decía, el tope al precio del gas que se usa para producir electricidad, y el precio tope será de 40 euros el megavatio hora. Lo contaba así. Es que mañana mismo vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad, reduciendo así el recibo que pagan las familias, las empresas y las industrias en nuestro país. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esta propuesta, que vamos a aprobar definitivamente mañana en el Consejo de Ministros, simplemente que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre.
Esto en el asunto que tiene que ver con la guerra de Ucrania, con las consecuencias económicas y también energéticas que está teniendo ese conflicto que ya por desgracia se está alargando demasiado en el tiempo. No tendría que haber empezado nunca, pero es que encima se está alargando en el tiempo, con las consecuencias humanitarias que esto está suponiendo y con las vidas que se está cobrando por el camino. Pero también entre los asuntos que tenemos en España, pues la gran polémica del momento es un asunto que comentábamos ayer, es el de la baja menstrual. El de tener un permiso de entre 3 y 5 días con un certificado médico, avalado por un certificado médico para las reglas realmente dolorosas. Esto no es, insistimos, en que todas las mujeres se van a pedir la baja menstrual. Bueno, os podéis imaginar los mensajes que sigue habiendo por la red. Y conviene escuchar, por ejemplo, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cómo explicaba así también la necesidad de esta medida. Y añadimos, por fin se rompe un tabú como este. Cuando has estado en un grupo de amigos o cuando en tu centro de trabajo tú dices, me duele de verdad mucho la regla, o sea, no puedo trabajar. Y eso no se te reconoce, es como, exagerada, ya está intentando escaquearse otro día más, cuando en realidad hay muchísimas mujeres que de verdad tienen unas reglas tan dolorosas. Esa es una de las cuestiones que queremos abordar, porque es que hay mujeres que no pueden trabajar y no pueden desempeñar su vida durante algunos días al mes porque sus reglas son verdaderamente dolorosas, ¿no? Pues bien, este tipo de argumentos que damos en su mayoría mujeres sobre la necesidad de estos pequeños permisos, para algunas personas es algo que es motivo de ridículo, que es motivo de mofa, de risa. Hemos visto muchos mensajes en redes sociales mofándose. Yo les preguntaría a esas personas que se mofan, les invitaría, si pudiésemos, a que probasen un día así, a pasarlo realmente mal, como lo pasan algunas mujeres, una vez al mes. Tener la condena una vez al mes de tener que estar incapacitada para poder realizar labores pues tan cotidianas, ¿no?, como es ir a trabajar. Pues bien, en tiempos convulsos hay que recordar cosas obvias. Y el problema es que se ha generado una gran polémica. Tanto es así que el propio ministro Escrivá reconocía que hay una discusión en el Gobierno, hay un debate dentro del Gobierno sobre este asunto. Bueno, nosotros estamos trabajando internamente en el Gobierno, efectivamente, también desde nuestro Ministerio, en esa ley. Todavía está en proceso de trabajo interno en los órganos colegiados del Gobierno, relativamente avanzado, y desde luego nuestra posición es que esta ley tiene que digamos que armonizar dos elementos, ambos, digamos, orientados a mejorar la situación de las mujeres, mejorar su protección, pero también impulsar su participación en mejores condiciones en el mercado de trabajo. Y en eso estamos. Es decir, yo no puedo hablar en este momento de cosas que todavía están en proceso interno de discusión dentro del Gobierno. En proceso interno de discusión dentro del Gobierno. Precisamente sobre esto le preguntaban a Nadia Calviño, la ministra de Economía, y ella decía, el Gobierno no tomará ninguna medida que estigmatice a las mujeres. Hay distintos borradores que se están trabajando de esta ley, como sucede en general, pero quiero dejar un mensaje muy claro. Este Gobierno nunca va a adoptar una medida que estigmatice a las mujeres. Precisamente una de las cuestiones que se están revisando de los distintos borradores que se han intercambiado es qué medidas son necesarias o cuáles ya están cubiertas con los distintos instrumentos disponibles que tenemos. Estas palabras han añadido todavía más polémica al asunto y le preguntaban a Yolanda Díaz por estas palabras. Ella defendía la baja menstrual y respondía así al asunto de la supuesta estigmatización. Política laboral de género, y esta lo es, y por tanto con las singularidades que debemos de tener. Por tanto, completamente a favor. Yo creo que estigmatiza no tener la sensibilidad suficiente para comprender que somos diferentes las mujeres y los hombres y que el mundo laboral no es neutro y que lo que debemos de hacer desde los poderes públicos es garantizar efectivamente que las normas no tienen impacto de género.
Y es que sobre este asunto también no se puede comprar la agenda ultra, la agenda que niega tantas y tantas cosas que tienen que ver con las mujeres. Yo preguntaría qué miedo tienen a que las mujeres tengan este permiso. Y también un mensaje a quienes acabáis de descubrir que tenemos la regla cada mes, que nos obliga a comprar productos menstruales y que a algunas les provoca dolores que ni imagináis. Os damos la bienvenida. Y sobre la baja menstrual, decir, señalar, insistir, repetimos, es para casos en los que los dolores impidan el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario. Será un permiso de máximo 5 días. Esta baja no se la van a inventar las mujeres, esta baja la va a indicar un profesional, una profesional médica. Habrá un informe médico de por medio. Y en todo caso, tranquilos, porque no iremos a pedirla en masa a todas las mujeres, sabiendo el país en el que vivimos. Un país en el que se ha llegado a trabajar gratis y en el que hay muchísimo miedo a perder el trabajo. Así que tranquilos, que no vamos a desaparecer de los puestos de trabajo. Y luego una puntualización. Esta baja no es solo importante por el hecho en sí. También es importante porque de una vez por todas se rompe el tabú de algo que vivimos mensualmente las mujeres. Y se podrá atajar así los problemas que conlleva, problemas de salud y problemas económicos. Bienvenidos a la realidad mensual de las mujeres. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero, basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both. Estabais escuchando a Félix Rodríguez de la Fuente haciendo esa reflexión de la civilización de la basura, sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas con el entorno que nos cuida, con el entorno que nos hace vivir en este mundo. Precisamente sobre eso, cada martes, Juan López Uralde nos trae noticias, algunas buenas, pero sobre todo, por desgracia, hay muchas noticias malas sobre tantas y tantas agresiones medioambientales que se siguen produciendo y que en muchos casos quedan en absoluta impunidad. Precisamente sobre esto hablaba Juan López Uralde en una comisión en el Congreso y recordaba las agresiones ambientales que siguen sucediéndose
y también recordando que deberían ser penalizadas como ecocidio. De esto hemos hablado aquí en algunas ocasiones con él y, de hecho, él anunciaba en sus redes sociales, decía: el Congreso aprueba que España impulse el reconocimiento del ecocidio como crimen internacional a iniciativa de Unidas Podemos. Una buena noticia dentro de tantas malas que afectan a nuestro planeta. Así recordaba las agresiones medioambientales Juan López Uralde en el Congreso. En nuestro país hemos sufrido agresiones ambientales enormes, muy graves, que han quedado completamente impunes. Por recordar algunas que seguramente muchos de los presentes tendrán en la cabeza, pues basta recordar, por ejemplo, la fractura de la mina de Aznalcóllar, en Doñana, que vertió 5 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos y peligrosos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Este crimen, este auténtico ecocidio, terminó sin que ningún responsable de la empresa fuera condenado. Podemos recordar también el caso de la marea negra generada por el accidente del Prestige, que causó una enorme marea negra, un enorme ecocidio sobre las costas de Galicia, y así sucesivamente. Es decir, desgraciadamente estamos muy acostumbrados a que las agresiones medioambientales queden impunes, ¿no? Y en ese sentido, nuestra petición, nuestra PNL, que se basa en la campaña internacional de Stop Ecocidio, como digo, lo que trata es que la Corte Penal Internacional incorpore como un quinto crimen al Estatuto de Roma el delito de ecocidio, ¿no? Ayer en el Congreso pasaron varias cosas. También se votó sobre la Ley de Seguridad Nacional. En concreto, y como apuntan muchos medios de comunicación, PP, Vox y Ciudadanos titulaban "Ayudan a salvar la Ley de Seguridad Nacional". El Congreso rechazó este jueves las enmiendas a la totalidad que presentaron Esquerra Republicana y Junts contra el proyecto de ley de reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Explicaban que aunque PP, Vox y Ciudadanos han avisado al Gobierno de que no cuentan con un cheque en blanco para su aprobación, pese a haber contribuido a salvar este primer escollo, pues les avisaban de eso. Pero el caso es que salvaban así la Ley de Seguridad Nacional. Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Votación de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional presentadas por los grupos parlamentarios Plural y Republicano. Comienza la votación. Presentes 322 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí 36 más un voto emitido telemáticamente, no 286 más 13 votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas a la totalidad. Bueno, pues así veíamos ese apoyo de fuerzas como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que ayudaban así a salvar la Ley de Seguridad Nacional, pero luego también otro de los asuntos que sigue sobre la mesa es el que es el que tiene que ver con el espionaje. Ayer tomó posesión la nueva directora del CNI. Y el caso es que ahora uno de los debates es la Ley de Secretos Oficiales. Escuchamos ahora a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que reclamaba esa modificación de la Ley de Secretos Oficiales. Que el presidente de mi país, el señor Sánchez, haya sido espiado, o que presidentes de la Generalitat, aunque yo no tenga ninguna connivencia ni simpatía ideológica con ellos, hayan sido espiados, desde luego creo que merecemos explicaciones. Y el Gobierno de España lo está haciendo. Lo está haciendo. Creo que he sido clara en una posición que la senadora
del Grupo Vasco, y ustedes conocen muy bien, ya en el año 16, pero en el año 20 el PNV ha suscitado una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Bueno, yo soy clarísima. Una ley de secretos oficiales, presidente, que está rubricada por Carrero Blanco, no puede atender a las necesidades de seguridad de un país del siglo XXI. Sobre esto también hablaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y decía que sí que se aprobará una nueva ley de secretos oficiales en 2022. Que en el caso de la ley de secretos oficiales, que la apruebe el Consejo de Ministros es sinónimo a avanzar en la tramitación. No hay manera en avanzar en la tramitación que no sea aprobarlo en Consejo de Ministros. De tal manera que, en todo caso, se lo aclaro, aprobaremos durante 2022 una nueva ley de secretos oficiales, pasará por tramitación parlamentaria, tendrán oportunidades ustedes de mejorarla y espero que sea derecho positivo lo antes posible. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. Pero hay más temas, y es que ha habido, aparte de los anuncios, como esas novedades en el borrador de la nueva ley del aborto. Entre las medidas que, como sabéis, ha generado más polémica y que hemos comentado aquí es el tema de la baja menstrual. Pero efectivamente la política consiste en mejorar la vida de la gente, también de las mujeres, oye, porque también somos personas, somos seres sintientes, somos seres humanos, tenemos necesidades, no solamente somos seres reproductivos, ¿no? Pero, como decía, la política sirve para mejorar la vida de la gente. Y ayer se presentó por parte de Ione Belarra un acuerdo para llevar a cabo una nueva ley de familias. Avanzaba así un acuerdo para llevar la ley de familias al Consejo de Ministros. Y lo decía así. Hoy quería anunciaros que tenemos el compromiso de nuestro socio de gobierno, que hemos alcanzado un acuerdo con nuestro socio de gobierno para llevar un texto conjunto al Consejo de Ministros en el próximo mes de septiembre. Yo creo que, dado que es un compromiso del acuerdo de coalición, dado que es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es muy buena noticia que ya tengamos un compromiso sobre la fecha para llevar este texto tan necesario y tan urgente precisamente al Consejo de Ministros. ¿En qué va a consistir esta ley que se plantea, esta ley que pues se está poniendo sobre la mesa? Bueno, decía Ione Belarra, decía que claro que la sociedad ya va por delante, y decía, yo me siento especialmente orgullosa de formar parte de un país que ha asumido con naturalidad los cambios en los modelos de familia, que ha asumido con naturalidad que ahora tenemos muchas formas de convivir, y decía, ya es hora de que las instituciones seamos capaces de estar a la altura de nuestra gente, de estar a la altura del país que tenemos. Sobre la propuesta de Unidas Podemos para la ley de familias, pues destacaba que se debe extender la protección de las familias monoparentales y que se igualen, decía, de una vez por todas esos permisos de nacimiento a las de las familias biparentales. Decía Ione Belarra, los niños y las niñas que crecen en una familia monoparental no tienen por qué tener menos derechos que los hijos y las hijas de las demás familias.
Decía, no queremos familias exhaustas, no queremos familias que pasen más tiempo en la oficina cuidando de sus hijos e hijas. Y insistía en que la ley debe incluir una ampliación de los permisos de nacimiento o adopción hasta las 24 semanas y un permiso de cuidados de 7 días al año que permita cuidar de los niños, parejas, personas mayores y convivientes. Una serie de demandas sociales sobre las que la política debe dar respuesta porque, insistimos, la política está para mejorar la vida de la gente. Y en el lado opuesto de propuestas políticas, de intentar mejorar la vida de la gente, pues nos encontramos con discursos que alimentan aún más la crispación, que como veníamos insistiendo ayer, la gente está harta, lo dicen las propias encuestas, la gente está harta de la crispación. Y no estamos hablando de que la crispación tenga que ver con que un líder político o una política hable con efusividad, sino del contenido. Y el caso es que la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso volvió a dar una serie de titulares, dijo que es que a la política se viene llorado de casa y todas estas cosas, que en realidad son discursos vacíos de contenido, no justifican ese tono. Pero como decíamos, la política debería ayudar a mejorar la vida de la gente, que es lo que realmente quiere la gente. En esto yo creo que es uno de los pocos consensos que podemos tener como sociedad en este momento, y es que queremos vivir mejor. Pero claro, ante un discurso de la crispación también hay una respuesta. Así respondía Mónica García a los discursos recibidos durante días por Isabel Díaz Ayuso. Le voy a decir las cosas que ha dicho sobre mí, a la postre la líder de la oposición votada por más de medio millón de madrileños y madrileñas. Mira, que estoy desesperada, que tengo la cara mustia, que sonría un poco más, que pongo cara de asquillo, que me hago tirabuzones peperos en el pelo, que si vivo así o asá, que si como esto o lo otro, que si bailo dejo de bailar y que si trabajo más o menos. Mire, señora Ayuso, cuando quiera, usted y yo comparamos nuestras vidas laborales a ver quién ha trabajado más. Pero la última, con la que ha cruzado todos los límites, es la semana pasada cuando dijo que yo venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me soportaban. Mire, señora Ayuso, pase que me insulte a mí, pero no voy a consentir que utilice la salud mental como arma arrojadiza política ni que estigmatice a la gente que va a terapia, porque la salud mental es uno de los mayores problemas de esta región y debería de ser una de sus mayores preocupaciones. Como apuntaban varias personas en Twitter y como ya hemos también comentado aquí varias veces, el problema de estos tiempos tan convulsos es que hay que recordar cosas obvias, y es que hay temas que deben resolverse y que no se pueden utilizar banalmente. El hecho de que Isabel Díaz Ayuso utilice las palabras que ha comentado Mónica García, que recibió por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como insultos, utilizar problemas sociales para utilizarlos como insultos contra una representante pública como es Mónica García, también habla mucho de la persona que lo está diciendo, ¿no? Y insistimos, la política no debería consistir en discursos vacíos como los que nos tienen acostumbrados líderes populistas como Isabel Díaz Ayuso. Tendría que ser para mejorar la vida de la gente, porque si no, al final entramos en la espiral de la crispación y al final nos aprovechamos también de ese discurso contra la crispación. Escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo empezando la semana llamando al sosiego frente a la crispación. Decía, frente a los discursos de crispación hay que tener sosiego, que no sabíamos si lo decía para dentro de su partido o hacia afuera. Pero el caso es que ya hemos visto cómo esta misma semana Feijóo pues rompió los puentes de la moderación y cargaba, como escuchasteis ayer, contra Pedro Sánchez, diciendo que que era una caricatura de presidente del gobierno. Menos mensajes vacíos y más mensajes con contenido,
porque nos jugamos mucho, porque la gente quiere que resuelvan sus problemas del día a día, que mejoren sus vidas. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. And you'll be happier without me. Push me out to sea, baby. There's nothing left for you to do. We did our best with our love, baby. But it brought us down so low. Y el caso es que hay muchas demandas sociales que hay que resolver. Una de ellas, y es una deuda pendiente que tenemos como sociedad y que la política tiene con estas personas, es con el personal sanitario que sigue salvando vidas. El personal sanitario al que exprimimos en los peores meses de la pandemia y que incluso a día de hoy tienen que seguir reclamando unas condiciones dignas para trabajar, para seguir salvando vidas. Ayer era el día de la enfermería, el día de los enfermeros y enfermeras, y en Andalucía se concentraban para pedir eso, condiciones dignas. Escuchamos. Bueno, nosotros como día conmemorativo, hoy este año lo hacemos un día reivindicativo porque queremos poner en valor la labor realizada por las enfermeras en estos 2 años de pandemia y a lo largo de todos los años, pero los 2 años de pandemia han puesto en valor lo que las enfermeras hacen para garantizar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Somos 300.000 enfermeras en el Estado, atendemos a 47 millones que es la población de España y realmente somos insuficientes. La pandemia ha puesto al sistema sanitario en crisis, nuestras condiciones laborales y retributivas están más precarizadas que al principio de la pandemia, pero sin embargo las enfermeras han demostrado su dedicación, su compromiso, su esfuerzo, anteponer su vida a la atención del ciudadano, y eso no se está reconociendo ni por los políticos ni por los responsables sanitarios. Se nos ha prometido muchísimas cosas a lo largo de estos 2 años y no vemos ninguna de las promesas para el colectivo enfermero. Queremos trabajar con enfermeras suficientes. Estabais escuchando a Reyes Zabala, secretaria provincial de SATSE Sevilla, y defendía así que los enfermeros y las enfermeras tengan unas condiciones dignas. Pedía medidas y actuaciones para mejorar la atención y cuidados que presta este colectivo sanitario, así como también más personal para prestar asistencia con las máximas garantías posibles. De verdad, ¿qué tiene que pasar para que blindemos la sanidad, para que los sanitarios y las sanitarias tengan unas mejores condiciones laborales? Pero es que ya no es solamente por ellos y por ellas, es que también es por la calidad del sistema sanitario, para que cuando nos ocurra algo tengamos unos servicios sanitarios de calidad. De nada sirve que nos regalen los oídos con las bajadas de impuestos si luego lo que nos vamos a encontrar en un hospital son malas condiciones y al personal sanitario exhausto y sin poder dar respuesta a muchas preguntas que te haces cuando llegas a un hospital sobre por qué pues no hay ciertas cosas que deberían estar en un sistema sanitario de calidad. Tenemos algo muy, muy valioso y tenemos que protegerlo. No solamente protegerlo de quienes quieren degradarlo, sino además mejorarlo. Pues bien, precisamente sobre estas demandas sociales y también algo que decía Reyes Zabala, ella decía, es que los políticos básicamente decía que no nos están dando una respuesta a nuestras demandas.
si vais al barómetro del CIS, en esa pregunta sobre crispación que ha sido tan comentada, les preguntan, bueno, pues cuáles son los partidos que más alimentan la crispación. Pero es que una de las categorías que tiene en la que coinciden más los ciudadanos y las ciudadanas es precisamente en que todos alimentan alimentan la crispación, sin distinción. Y eso es un problema, pero eso tiene un origen. Entonces, hay que dar respuesta a las demandas de la gente para que dejemos de pensar eso, que todos son iguales, porque efectivamente no todos son iguales. No piensa así en el caso, Juanma Marín no piensa así en el caso de Vox y Podemos, que no hace distinción entre ambos. Básicamente dijo que eran lo mismo, que eran extremos. Bueno, yo creo que tienen un lío muy grande interno todavía por aclarar, va a ver cómo finalmente acuden a las elecciones. Lo digo sobre todo por lo que ha pasado con Podemos, pero evidentemente a mí me conocen, yo he hecho unas declaraciones siempre muy claras, cristalinas, ¿no? Y yo no quiero que los extremos gobiernen Andalucía, ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Un discurso que hemos escuchado en numerosas ocasiones, en este caso sobre las palabras del representante de Ciudadanos en Andalucía, donde se juega mucho, sobre todo el avance de la ultraderecha, y es algo que también tendría que tener en cuenta Ciudadanos, aunque sea por su propia supervivencia, porque también es una amenaza para Ciudadanos. Principalmente lo es para la democracia, pero también lo es para la propia supervivencia de Ciudadanos. Esto en el plano nacional. También en el plano internacional, como contábamos antes, y está en las portadas de periódico, ese asunto de Finlandia y la OTAN, que es esa petición de Finlandia de ingresar en la OTAN. Pero también un asunto que está en portada en Público.es, que tiene que ver con las relaciones entre España y Marruecos. Dice: el gobierno negociará con Marruecos las aguas territoriales en junio tras abrir las fronteras de Ceuta y Melilla. Y es que sí, ayer Marlaska, el ministro Marlaska, confirmaba que el 17 de mayo se van a reabrir las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Hay un acuerdo entre todas las autoridades, entre los ministerios concernidos, los gobiernos de España y de Marruecos, para que las fronteras de Ceuta y Melilla, las terrestres, se abran el día 17 a las 0 horas del día 17 de mayo. Esto es de la noche del lunes al martes, para que quede claro, 0 horas del 17 de mayo. En este caso, y como dijimos en un principio que iba a ser gradual la apertura de las fronteras para garantizar la seguridad y dentro de ello también la salud pública, etcétera, después de más de 2 años de haber permanecido cerradas, y bajo esos principios se ha acordado que en un primer momento ese al libre acceso de ambulación abierta a las fronteras lo sea para los residentes Schengen, es decir, aquellos ciudadanos que puedan transitar, permanecer o tengan su residencia en el territorio Schengen, así como sus familiares. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. And you'll be happier without me. Esto, las relaciones que tienen que ver entre España y Marruecos. Dice Público.es: los pasos de las ciudades autónomas abrirán justo un año después de que el país vecino favoreciera la entrada de miles de personas. ¿Os acordáis la crisis de Ceuta? Muchas de ellas menores en la localidad ceutí. Desde hace 15 años, ambos países no tratan la delimitación de espacios marítimos, un asunto marcado por el conflicto del Sáhara Occidental y la riqueza de recursos naturales. Así están las relaciones entre España y Marruecos, al menos de puertas hacia afuera. Y lo llevaban en portada Público.es. Escuchábamos así a Marlaska con esa reapertura de las fronteras terrestres
de Ceuta y Melilla con Marruecos. Como sabéis, cada viernes, yo ya hay tantos temas sobre la mesa que uno ya se pierde. Como sabéis, cada viernes contamos con el resumen de prensa internacional de Pilar de la Peña, que explica todas estas cosas muchísimo mejor, y nos hace ese resumen de cuáles han sido los asuntos más destacados por la prensa internacional, no solamente los asuntos que tienen que ver con el asunto internacional, con lo que sucede a nivel internacional de puertas hacia afuera, como también sobre los asuntos que ha puesto el foco la prensa internacional sobre España. Vamos allá. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues es viernes, ya sabéis que los viernes en la cafetera nos aproximamos a la imagen que proyecta España en el exterior y lo hacemos desde la perspectiva de la prensa internacional, a través de los artículos que publica la prensa internacional, con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, claro, la repercusión de la destitución de la directora del CNI ha sido considerada como la primera víctima política de este escándalo por el espionaje con Pegasus. ¿Qué tal repercusión ha tenido en la prensa extranjera? Pues mucha, la verdad es que ha sido noticia en buena parte de todos los grandes medios del mundo y globales, desde el New York Times, el Washington Post, The Spiegel, la BBC, The Guardian, el Frankfurter Allgemeine. Vamos a encontrar artículos en prácticamente todos los grandes medios. Es verdad que es un caso que sigue siendo muy destacado. Hay cierta prudencia al hablar de él en muchos medios estadounidenses, sobre todo, ¿no? que les cuesta un poquito entrar en estos asuntos, y sobre todo porque llama la atención y sigue provocando cierta extrañeza en buena parte de los medios internacionales que se esté abordando y se esté sacando a la luz este asunto de los servicios de inteligencia. En otros países normalmente los gobiernos son mucho menos explícitos, entonces se está poniendo de relieve este hecho, pero bueno, como decía el Frankfurter Allgemeine, que es uno de los diarios que digamos más a fondo entra en esta cuestión, evidencia cómo todo el espionaje Catalan Gate por un lado, y luego todas las revelaciones que se ha conocido sobre el alcance del espionaje político en España con Pegasus, pues están suponiendo realmente una de las peores crisis gubernamentales para el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez en esta legislatura, y en este sentido pues se enmarca un poquito en la destitución, porque en este sentido, a pesar de que desde el Ministerio de Defensa, en concreto Margarita Robles, llegó a hablar de sustitución y no de destitución, la prensa internacional tiene clarísimo que ha sido una destitución del gobierno de la jefa del espionaje, de la jefa de inteligencia en España, ¿no? Y se enmarca un poquito en este intento de Pedro Sánchez de contener, digamos, las consecuencias y un poco todo lo que estaba provocando el escándalo y las tensiones con sus socios, ¿no? Lo que destaca pues el Frankfurter Allgemeine habla de que Paz Esteban, la directora del CNI, ya exdirectora, es la primera víctima política. The New York Times también se enfatiza que es la mayor consecuencia política hasta ahora, lo deja caer ahí, porque otro de los aspectos que llama la atención de los medios internacionales es hasta qué punto esto va a cerrar la crisis abierta, que todos ellos tienen bastante claro que es bastante significativa, y en este sentido hay muchos que recogen
las distintas reacciones que hemos también asistido, las reacciones políticas tras la destitución de la directora del CNI, ¿no? Se recoge también las palabras de la derecha, de la oposición, pues que hemos estado viendo también, incluso las de Feijóo, hablando de que era un escándalo y que realmente se le criticaba, pero por otro lado se pone de relieve que tanto Podemos como incluso Esquerra, que es uno de los aliados claves del gobierno, pues han destacado como un paso positivo este cese de la responsable de inteligencia. Que también hemos visto además en estos días en la prensa internacional que a cuenta del escándalo del espionaje con Pegasus, como se ha especulado tanto en torno a la autoría de Marruecos, un diario marroquí, sin embargo, ha lanzado otra hipótesis sobre la autoría del espionaje a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, la verdad, esto hay que tomárselo un poquito con pinzas, pero es verdad que es bastante llamativo este artículo. Es un diario digital marroquí que se llama Barlaman, que ha sido fundado por un ex director de MAP, de la agencia oficial de prensa de Marruecos, y de hecho que era también un ex director de comunicación del Ministerio del Interior, con lo cual es un periodista bastante vinculado a las instituciones marroquíes, pero pone de relieve otra versión, sobre quién puede estar detrás del espionaje, sobre todo a Pedro Sánchez y a los ministros más representativos del gobierno, y señala a Argelia, ¿no? Porque pone de relieve que otra de las revelaciones de Citizen Lab, de este organismo canadiense que entre otras cosas documentó y denunció que los teléfonos de 65 líderes independentistas habían sido hackeados con Pegasus, también ha revelado que Argelia es otro de los países que utiliza Pegasus, ¿no? Y en este sentido este diario marroquí lo que apunta es que si se intenta averiguar quién es el país más beneficiado por este escándalo y por este espionaje, considera que Argelia sería quizá uno de los países que podría resultar más beneficiados, especialmente si lograba, que es lo que denuncia este diario marroquí, torpedear las relaciones entre Madrid y Rabat, ¿no? Entre las relaciones bilaterales entre los dos países, pues con todas estas, porque el propio diario marroquí destacaba que tanto los medios españoles como los medios franceses pues estaban señalando a Marruecos como uno de los posibles autores de este espionaje, y en este sentido pues este diario señalaba que Argelia también podría resultar bastante beneficiado, sobre todo si conseguía lo que ellos decían, torpedear la relación entre España y Marruecos. Ya te digo que es un apunte que hay que tomar con pinzas, pero bueno, es llamativo cuando además Argelia está tan en el foco últimamente por la relación con el gas y en general a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no? He leído de todas formas en las redes sociales, alguien nos contestó cuando hablábamos de esto en la web y alguien nos decía, bueno, también hay que tener cuidado por los vínculos que tiene el propietario de este periódico, no sé si con los servicios secretos o no sé allí en Marruecos o con qué... Sí, realmente, además es que ya te digo, es el exdirector de comunicación del Ministerio del Interior, de la agencia oficial, con lo cual por eso he querido recalcarlo al mencionarlo, y también es verdad que ese interés entra dentro de los intereses de Marruecos, pues un poco sembrar otras posibles autorías para digamos descartar su responsabilidad su posible responsabilidad en este caso, que sigue sin dilucidarse y sin aclararse quién está detrás. Pero aunque sea así, en todo caso, precisamente por eso todavía es más significativo. Oye, hemos visto el anuncio de la baja menstrual, ha llamado también la atención de medios de comunicación de todo el planeta, lo comentábamos ayer en el programa En la Cafetera, en la sobremesa. Se destaca que España podría ser el primer país occidental en adoptar una norma de esta naturaleza. Sí, es el titular, ¿no? Que España se convertiría en la primera nación europea y casi de todo el espacio occidental en tener una baja menstrual y en reconocer este derecho de forma legal, ¿no? En este sentido, pues medios como The Telegraph, como Newsweek, como The Hill, Liberación, en fin, numerosos medios de todo el planeta, incluso una televisión india, se han hecho eco de esta reforma de la ley del aborto que planea el gobierno, que está previsto aprobar la semana que viene, que es una de las cosas que destacan, y que incluiría este reconocimiento a una baja laboral de hasta 3 días para las mujeres que sufren pues un dolor incapacitante, ¿no? Esto ha llamado la atención el hecho de que España esté avanzando. De hecho, el corresponsal de Telegraph, que es uno de los que firma la crónica, destacaba que era un paso pues para hacer un mundo más justo y que en realidad era un avance en este terreno, y esto es un poquito lo que está destacando los medios
los medios internacionales, ya te digo, sobre todo anglosajones, pero también de todo el planeta, que han puesto de relieve esta iniciativa del gobierno español. Bueno, hay también otros asuntos. Yahoo News se ha preguntado si puede España hacer realidad el sueño solar de Elon Musk, de Elon Almizcle. ¿Cuál es el sueño solar de Elon Musk? Bueno, esto han profundizado un poquito en un tuit que publicó hace un poco más de un mes Elon Musk, en el que decía: España debería construir una matriz solar masiva o una planta solar masiva porque podría dar energía a toda Europa, ¿no? Podría ser algo así como la batería de Europa. Esto es uno de los típicos comentarios que hace el fundador de Tesla y este multimillonario, parece próximo dueño de Twitter también, que hace habitualmente en una de estas consejos que decía el propio artículo de Yahoo, ¿no? Uno de estos consejos no pedidos, pero que de hecho Pedro Sánchez aprovechó e invitó a Elon Musk a invertir precisamente en los proyectos de desarrollar energía solar que se estaba llevando a cabo. Y Yahoo News ha profundizado un poquito en, ¿realmente podría ser España, quizá no esa batería, pero una de las respuestas a los problemas energéticos que se prevé que ya estamos viendo con la guerra de Ucrania que está teniendo Europa, y de cara a la transición energética, además, en la que está embarcado el continente, ¿no? Intenta un poquito pues profundizar y digamos discernir si realmente España podría convertirse en esta especie de gran batería o de gran foco de energía para Europa, ¿no? Y una de las cosas que señala es que esa idea de que para España realmente ser capaz de generar la suficiente energía solar para abastecer al resto del continente, pues debería prácticamente cubrir de paneles fotovoltaicos una cuarta parte del territorio, con lo cual no parece una solución que tenga demasiado sentido ni que sea viable, pero que sí había otros muchos proyectos que podían serlo, ¿no? Y en este sentido pues destacaba que, por ejemplo, el 47% de la electricidad en España ya se produce con fuentes renovables, que había además que tenía muchas de las mayores plantas de energía solar de todo el planeta, estaban ahora mismo ya funcionando o a punto de abrir. Hay una bastante importante, la Francisco de Pizarro, que está previsto que abra a finales de este año, y que España ya estaba posicionada como uno de los grandes líderes en este campo, aunque el artículo también advertía que uno de los problemas que podía tener España para, digamos, ser una especie de solución energética para Europa era las interconexiones. En este sentido se ha estado hablando mucho de ellos con el tema del gas y digamos, además algún otro medio extranjero también destacaba en estos días que se está recuperando el proyecto del gasoducto del MidCat, pero el artículo también resaltaba que este es uno de los obstáculos, ¿no? La falta de interconexiones con el resto del continente, en concreto con Francia. En este sentido, bueno, se destacaba que se van a reabrir. También hablaba de cómo España tenía margen de mejora para la instalación de proyectos solares más a pequeña escala y, por ejemplo, para calefacción o para calentar agua. Y en este sentido, pues destacaba este papel que puede seguir jugando España en aprovechar las energías renovables para generar autoabastecimiento e incluso para ser una solución de cara a las necesidades europeas. Hemos visto además que en Euronews hablaban de los refugiados ucranianos en España. Decía que están repoblando la España vaciada. Bueno, al menos ponían de relieve y destacaban el caso concreto de una pequeña localidad de Toledo que se llama Villanueva de Bogas, donde han llegado pues una veintena de refugiados ucranianos, varias familias, que se trata de una de estas localidades pues bastante afectados por los problemas de la España vacía, ¿no? La despoblación, el envejecimiento de sus vecinos, que de hecho tiene poco más de 700, una población de poco más de 700 habitantes, y en este sentido pues la llegada de varias familias refugiadas de la guerra de Ucrania pues ofrecía también una posibilidad de revitalizar y de rejuvenecer la vida en el pueblo, ¿no? En este sentido pues destacaba que las familias habían podido ser alojadas en algunas de las viviendas que se habían quedado vacías de la localidad, y que los vecinos se habían movilizado, habían organizado una red solidaria para ayudarles, y se destacaba que realmente, bueno, pues estaban en cierta forma ayudando de forma colateral a repoblar esta parte, esta pequeña aldea o este pequeño pueblo de alguna de las zonas menos pobladas de España. Y bueno, como una posibilidad lo destacaba la televisión europea, aunque también señalaba que bueno, que en este caso concreto los refugiados estaba por ver cuánto tiempo se iban a quedar, porque algunos de ellos había mostrado su intención de intentar regresar a Ucrania si fuera posible, pero por otro lado se abría esta nueva vía de solución en ambos sentidos. Oye, necesito que me des unas pinceladas
pinceladas de un asunto que me tiene bastante despistado. Resulta que hay una organización, un proyecto de reporteros que investiga cuestiones relacionadas con la corrupción, con el crimen organizado. En esto está involucrado también el Periódico de Cataluña, el Fato Cotidiano como medio internacional. Hay varios medios de comunicación que apoyan y avalan esto y son investigaciones muy diversas, de mucha naturaleza. Una de ellas afecta a España porque han publicado que Puigdemont se reunió con un emisario, un exdiplomático ruso, antes de la declaración unilateral de independencia, que ofreció dinero y soldados para el procés a cambio de convertir Cataluña en una suerte de paraíso fiscal de criptomonedas. He visto que está teniendo mucha repercusión. Trama rusa del procés, decía el Periódico de Cataluña. El enlace de Puigdemont intenta desvincular al expresidente ante el juez. Hemos visto también cómo incluso en el periódico El País un investigado declara que un emisario del Kremlin se reunió en pleno procés con Puigdemont. Hemos visto otros medios de comunicación, numerosos medios de comunicación en España hacían referencia a esto. Fuera de España, ¿esto tiene alguna repercusión? ¿Qué importancia se le da? ¿Qué carácter se le da? Bueno, esta es una noticia que ha publicado una organización que se llama, bajo las siglas OCCRP, es el Organized Crime and Corruption Reporting Project, que es una especie de estos organismos que se están creando ahora entre periodistas de distintos países y con este tipo de instituciones para investigar y llegar desentrañar en profundidad pues algunos de asuntos y noticias relacionadas con el crimen organizado y con la corrupción. En este caso se trata de una organización que ya ha trabajado y que ha trabajado habitualmente pues con The Guardian, el Financial Times, la BBC, Al Jazeera, en fin, con numerosos medios y que, por ejemplo, estuvo involucrado en la investigación y en la divulgación de los Panama Papers, con lo cual es un organismo de bastante solvencia. Y una de las noticias y de los reportajes que han publicado esta última semana, en el que además también había trabajado un periodista del Periódico de Cataluña, pues desentrañaban y daban bastantes detalles de esta noticia que no era del todo nueva, esta reunión de Carles Puigdemont y de algunos líderes independentistas con algún tipo de enviado ruso y que había ofrecido tanto dinero como hombres en un caso de una eventual independencia de Cataluña, que además se produjo el día antes de la declaración unilateral de independencia, de la famosa DUI, y ponía de relieve que realmente profundizaba un poquito en lo que había sucedido, ¿no? Para empezar, identificaba al diplomático que se había reunido con Puigdemont, que se trata de Nikolai Sadovnikov, que realmente explicaban que era un hombre que había sido un importante diplomático ruso, que tenía hilo directo con Vladimir Putin, según este reportaje, y que había llevado a los independentistas catalanes pues esta oferta en la que ellos hablaban de que había ofrecido hasta $500 millones y 10.000 soldados para ayudarles a romper con España, a cambio de aprobar una serie de legislación que favoreciera las criptomonedas y digamos el tipo de las criptodivisas y que convirtiera a Cataluña en una especie de paraíso fiscal para el Bitcoin. El propio artículo citaba también a algunos analistas que evidenciaban que sí que es verdad que este personaje tenía vínculos con el Kremlin y con el servicio exterior del Kremlin, pero también señalaban que esta vinculación con el Bitcoin y con las criptomonedas pues era bastante llamativa y no encajaba muy bien en lo que sería una oferta de algún tipo de que tuviera respaldo ruso oficial, ¿no? Y dejaban caer que podía ser una mezcla de interferencia política y de intento incluso de fraude y de ganancias, pero sí que daban bastantes detalles y sí que es un caso que dado que todo lo de Cataluña sigue teniendo bastante eco y todo lo de la independencia el proceso y toda la lucha independentista de Cataluña tiene bastante eco, pues sí que ha llamado la atención y sí que ha sido recogido por más medios, más periodistas y medios internacionales. A ver, suena muy surrealista, es una especie de vodevil en el que incluso un investigado ha declarado que se le llegó a ofrecer a Puigdemont una videoconferencia en ese momento, en pleno procés, una videoconferencia con Vladimir Putin. Bueno, sea como sea, una videollamada con Vladimir Putin, que se lo llegó a ofrecer este emisario del Kremlin. Pero esto suena todo muy artículos llamativos uno de los detalles que divulga el artículo es que, por ejemplo, nunca llegaron a ver ninguno de los $500 millones que habían ofrecido, pero sí que llegó este grupo ruso con el que estaba este ex diplomático, llegó a enviar un Bitcoin a los independentistas catalanes. Bueno, Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Gracias a vosotras.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. Me dice por aquí Pai, ¿sigues en directo? Sí, es que, bueno, como en la cafetera nos adaptamos a cualquier circunstancia, sobre todo si es en el último momento, bueno, como habéis podido notar, hemos tenido la sección internacional, pero por cuestiones del directo de ayer no se pudo hacer esa sección de series con Ana Pastor, ni tampoco esa sección de videojuegos que hacemos cada viernes. Pero bueno, así también le damos una patina especial al programa de hoy. Antes de empezar a hablar de la desvirtualización y un poco lo que va a suceder hoy, y antes de la despedida del programa de hoy, solo dos asuntos de actualidad que precisamente me mandaba Pilar de la Peña. Y es que ha habido dos informaciones que tienen que ver con lo que podrían ser crímenes de guerra. Estamos hablando de que una información de la BBC, dicen, imágenes obtenidas por la BBC muestran soldados rusos matando a civiles en un aparente crimen de guerra, y también se ha conocido por parte de Le Monde, decían imágenes de prisioneros rusos torturados. Vídeos verificados por Le Monde implican a un batallón de voluntarios ucranianos. Estaríamos hablando de la posibilidad de crímenes de guerra en una guerra que, insistimos, tiene que terminar. Tenemos que ponerle fin a esta barbaridad, porque hay vidas en juego. Se tacha de naif este discurso, pero nosotros seguimos con ello. Tiene que terminar, porque esto no puede seguir sucediendo. Hay muchísimas vidas en juego. Y estas dos noticias solo son una demostración de ello, una de las demostraciones que venimos viendo desde todas estas semanas, que venimos viendo lo que sucede en Ucrania desde la invasión rusa. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
y este es el audio del efecto Pigmalión que hoy le dedicamos a la gran Amaya. Como decía Odemiro, dice: hoy, aunque sea viernes 13, os deseo buena suerte. Y me gustaría pedir el audio sobre lo importante de la palabra dirigida a un niño o niña para que las expectativas nos hagan mejores. Y creo que te referías a este audio del efecto Pigmalión. Ay, es que no sabéis, ya en este ratito que tenemos de despedida os cuento un poco, no sabéis la ilusión que me ha hecho recibir el mensaje de Fer diciendo: Maya ha nacido, os digo la hora textual, a ver, ahora el móvil no me va a responder. ¿Cómo era? La hora exacta. A las 6:37 ha nacido Maya. Y he recibido este mensaje esta misma mañana y he podido hablar con él, también con María Galería, y también he podido escuchar un poquito de la voz de Maya y me ha hecho muchísima ilusión. Tanto que le he dicho a Fred, pues es que como me has dejado tan colapsada con este mensaje, ni siquiera he podido terminar de preparar el programa, todavía tengo que terminarlo. Pero bueno, ha salido adelante. Y bueno, os puedo decir que en las últimas horas he aprendido que al final todo puede salir bien, que no hay que colapsarse, que hay que tomarse las cosas con calma, ser positivos y positivas, y sobre todo si el estrés viene de una noticia tan maravillosa como es el de una nueva vida, la vida de Maya. Hoy le dedicamos este programa porque es tu día, 13 de mayo. Hoy es viernes 13. Decía Odemiro, dice, bueno, puede que no sea un día de buena suerte. Bueno, la cafetera y la gente de la Resistencia rompemos todos los moldes, rompemos todo lo establecido y creamos nuevos marcos. Y bueno, Maya ha roto todos los moldes, sobre todo porque ayer en torno a las 4 de la tarde mandó un mensaje Fer al grupo y dijo: María ha roto aguas. Y yo dije, bueno, espérate, porque es que esto igual es una broma. Porque claro, durante toda esta semana estábamos con la coña, ¿no? De, bueno, imagínate que nace Maya, tal, pero decíamos, hombre, no se va a adelantar tanto tiempo. Bueno, pues Maya tenía muchas ganas de descubrir este mundo, este maravilloso mundo, la familia cafetera, y nos ha sorprendido pues con nacer justo el día antes de la desvirtualización. Yo creo que se quería hacer notar, quería que la conociésemos todos y todas antes de este gran reencuentro. Y bueno, un reencuentro que además ya lo ha anunciado el Círculo de Bellas Artes en redes sociales. Hoy a las 8:30 os esperamos allí. Por favor, puntualidad. Nos han insistido en que seamos puntuales y, bueno, aunque somos un poco anárquicos, hoy tenemos que demostrar que también somos disciplinados cuando nos lo mandan. Hemos estado preparando cosas muy chulas, creo que puede quedar muy bonito, porque al final lo importante es que nos volvamos a reencontrar después de estos años pues que han tenido, bueno, pues una parte dura, pero también recordaba un poquito cómo habíamos estado viviendo los meses de confinamiento, cada persona también desde sus problemas, desde la magnitud de sus problemas y también de cómo se había paralizado la vida para tantos y tantas, ¿no? Pues muchos reencuentros se paralizaron muchos proyectos de vida, pero afortunadamente hemos salido de esta y yo creo que también tenemos que celebrarlo. Y hoy lo vamos a hacer, porque incluso en los peores momentos pudimos hacerle frente a distancia durante esos confinamientos y sentir que no estamos solas, que yo creo que es algo muy importante todavía en estos tiempos, sentirnos acompañadas, sentirnos que no estamos solas y que somos muchas las personas que creemos que otro mundo es mejor, sobre todo para
ya no tanto para nosotros y para nosotras, sino para las nuevas generaciones, como Maya, para dejarles un mundo lo más justo posible, un mundo lo más apacible posible, se lo debemos. Y por eso aquí en la cafetera trabajamos cada día para intentar contribuir a eso. Desde la ecología, denunciando las agresiones medioambientales y también apostando, ¿no? Porque denunciemos todo lo que se va en contra de nuestro propio entorno, que, como decía antes, tenemos una gran deuda con nuestro entorno, que es el que nos hace sobrevivir en este mundo. También hablamos de memoria con Emilio Silva para recordar de dónde venimos y no repetir los mismos errores. También tenemos esos espacios de entretenimiento que también necesitamos para liberar un poco la mente de las malas noticias. Y creo que todos y todas contribuimos pues precisamente a eso, ¿no? A tener conciencia, como nos recuerda Pilar del Río cada semana, vivir con conciencia y también disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de la vida, que también tiene cosas muy, muy bonitas. Y hoy lo vamos a demostrar. Y eso, no veía yo que fuésemos capaces de rellenar esta hora sin todas las secciones que tenemos los viernes. Pero oye, creer es poder en muchas ocasiones y lo hemos demostrado esta mañana y lo vamos a demostrar esta tarde-noche reencontrándonos. Ya he visto varias personas que ya estáis por Madrid. Algunos ya estáis diciendo que vais a quemar Madrid. Cuidado, que, hombre, es la ciudad de la libertad, ¿no? Pero ojito, cuidado. Nos vemos en el Círculo de Bellas Artes a las 8:30. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias un día más por estar, por compartir y por ayudarnos a sentir que no estamos solas y que somos muchas las que creemos que un mundo mejor es posible. Muchísimas gracias. Nos despedimos con esta nueva voz de Maya, a la que deseamos una feliz vida y a la que dedicamos este programa en el día de hoy, 13 de mayo, que es tu día. Recuerda, si estás escuchando esto, no estás sola. Fall into stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.